Buenas a todos, bienvenidos a La Brújula, el espacio que se centra en la exploración e indagación del ser humano y su consecuente provecho. En el día de hoy se va a venir a comentar lo que un poco se viene haciendo en el canal durante todos los vídeos, ¿no? Y esto es comentar lo que viene siendo la teoría de la personalidad, para ser más específico, la teoría indicador Myers-Briggs. Como siempre digo, si no te suena nada de lo que se está comentando aquí, asegúrate de chequear siempre en la descripción del vídeo todo tipo de información relevante que yo ponga, de mi blog, vídeos, todo tipo de vídeos que yo enlace, por ejemplo el vídeo de introducción o el de las funciones cognitivas, que es muy importante, etcétera, ¿no? En el día de hoy se va a venir a hablar lo que, como bien dijimos, se viene comentando, y es, en específico, una de las personalidades, una de las 16 personalidades de esta maravillosa teoría, y ese es el ENTJ. Para ser más específico, el ENTJ sano. Bien, ya hemos comentado bastantes personalidades ya en este canal, y nos quedan muy pocas que comentar, ¿no? El NTJ pertenece al supragrupo de los lógicos. Ya espero que estéis familiarizados con un poco lo que viene siendo esta teoría de la personalidad. El NTJ es la variante externa y juzgadora del supragrupo de los lógicos. O sea que su contraparte es el INTJ, que ya lo comentaremos en un futuro. El NTJ, por su parte, tiene las funciones cognitivas T, Ni, C y Phi. Esto quiere decir que la función dominante y la función cuarta y amenazadora coinciden con el ESTJ. De hecho, si miramos de manera general, digamos, de una manera en escala, podemos ver que las siglas solamente difieren de una sola letra, que es la S con la N. Entonces por ahí es que digamos que suelen parecerse, ¿no? Bastante, pero tienen bastantes diferencias, ¿no? Obviamente. El T obviamente es el mismo siempre, ¿no? T dominante, pensamiento extrovertido, siempre lo llamamos, o pensamiento externo. Siempre es un poco para lo que el propósito, siempre es el mismo propósito que se ha venido comentando aquí, es decir, gestionar un poco lo que está a su alrededor, y que todo a su alrededor del mundo exterior esté a sus estándares, o sea que cumpla los estándares que él demanda. Entonces, por ahí también que se diga un poco que los NTJ, aun siendo sanos, que es el que se está tratando, o insano también, sean un poco mandones a veces, o bruscos, o toscos, ¿no? Por ese T, siempre el T implica mucho lo que viene siendo un poco de frivolidad, frialdad, etcétera, ¿no? Pero claro, para ellos mismos, cuando tú oyes hablar a un NTJ, por ejemplo, ellos consideran que es correcto tener T, porque les da un sentido de corrección, pero corrección en el sentido de saber dirimir una situación de manera ecuánime, y resolverla de manera directa. O sea que el T un poco siempre viene siendo lo mismo, ¿no? Es decir, una persona que sabe discernir entre correcto e incorrecto, o lo justo o lo injusto, y ir directamente al punto y resolverlo
Obviamente siempre se enfoca a largo plazo, es decir, ese test siempre está enfocado a sacar un resultado productivo y que el juicio que él emita sea rentable y sea efectivo, ¿no? Esto por la parte del té dominante, ¿no? Que es un poco lo que siempre se ha dicho aquí. El Ni, en el segundo lugar, es algo más complejo, por decirlo así, ¿no? Que el Sí. Porque el Sí era un poco ese almacén de datos y de experiencias, pero en el sentido recordemos que en el sentido del STJ era un poco, eran datos, pero más bien a base de procedimientos, o sea que era una caja de almacenaje, pero para los procedimientos y para realizar esas funciones que le harán llegar al punto o al conflicto y resolverlo de una manera bastante automática. Entonces, esto es lo que hace el test. Y el sí, en el ESTJ, ¿no? El sí le daba digamos, ese sentido de ser automático y tener que llegar al punto lo más rápido posible y de manera mecánica y automática. El NI en este caso tiene que ver un poco más con mirar internamente, desde la intuición, ¿no? Porque NI, intuición introvertida, se mira desde dentro y hasta que no tenga la opción más óptima y correcta, no es capaz de llevar a cabo ese juicio o ese pensamiento que quiere poner en práctica. Hay una diferencia en este caso, ¿no? Porque el STJ son con procedimientos que ya se conocen o procedimientos que de manera automática están establecidos y por lo tanto él así los pone en práctica, pero el NI es un poco lo que siempre venimos a decir con el NI, ¿no? Que es una especie de revolución de las ideas desde dentro. Entonces, hasta que no tenga el NTJ esta concepción de idea innovadora que le salga desde dentro y que sea totalmente óptima, no va a dar en el clavo y no va a, a realizar ese juicio que tiene en mente, ¿no? Eh, la tercera función es el C, función terciaria C, observación es extrovertida, observación externa. Y el C es un poco, en la función terciaria funciona un poco como lo hacía en el ENFJ, aunque no es muy bueno el ejemplo. eh, Se podría decir que hay una especie de analogía, ¿no? El C es un poco ese refuerzo de que lo que está haciendo es algo realista, ¿no? Viene un poco enlazado con lo que decíamos antes, ¿no? Que el NTJ elija la función, perdón, el juicio más óptimo y el C es como ese refuerzo de que eso es realista, eso se puede hacer en realidad, ¿no? Entonces el terciario es necesario por esto mismo, porque le da un sentido de realismo y de estar con los pies en la tierra, por decirlo así, ¿no? Y decir, pues esto es tangiblemente alcanzable y por lo tanto lo vamos a hacer, ¿no? Y esto es un poco lo que hace el C terciario. Eh, ¿Qué más? El Fi en el cuarto lugar, funciona más o menos como lo hacía también en el ESTJ, es decir, vertiente de juicio externo en el primer lugar, es decir, función cognitiva T, y juicio interno bloqueado o amenazado en la cuarta función, que es la función cognitiva Fi, exactamente igual, ¿no? Entonces, por eso que siempre digamos que son muy bruscos, son insensibles, que tienden a dañar un poco más a los demás, ¿no? Y se puede decir que eh,
es aplicable a los NTJ se le puede aplicar esta frase de el fin justifica los medios, ¿no? Es un poco, si ellos necesitan ir al punto para resolver el conflicto, que una idea o un proyecto llegue a buen puerto y no daña lo suficiente a la otra persona como para poner en riesgo ese proyecto, pues ellos lo harán. O sea que ellos siempre priorizan, la verdad, la rentabilidad y la efectividad al final, ¿no? Y que eso desemboque en en una buena resolución del problema, del conflicto, del proyecto, lo que sea que hagan, ¿no? Entonces, siempre hay un dilema porque ¿qué es lo mejor, no? Si es mejor ser tendencioso e ir por los sentimientos, por los valores, o ajustarse más a lo que es lógico. Y por consiguiente, pues ser un poco menos empático y querer ir exactamente al punto para resolver el conflicto. Entonces esto siempre es lo que suele suceder, ¿no? En los STJ, NTJ, ¿no? Y como siempre decimos, el porcentaje suele ser también 4 5, no creo que llegue a 5, pero más o menos 4% de la población total. Son, obviamente, el supergrupo de los lógicos. Siempre hemos dicho que es muy poco común, ¿no? Y por lo tanto sus 4 integrantes van a ser muy exclusivos. El NTJ no es la excepción, ¿no? Y también 4% y ligeramente superiores en hombres que mujeres, y un punto, 2, pero son muy exclusivos, la verdad, ¿no? Y los oficios o los trabajos que el NTJ puede desempeñar varían bastante, pero por el hecho de que le dicen el comandante, pues encajarían bastante bien ellos en posiciones donde el liderazgo y la estrategia sean el requisito primordial, ¿no? Entonces, no se me ocurre ahora, pero podrían ser también buenos ejecutivos, ¿no? Y en posiciones de mandar o de comandar. Y realmente se requieren estas personalidades para implementar muchos remedios que sean necesarios en ciertas ocasiones de obstáculos o dificultades. Siempre se tiene a un NTJ porque va a hacerlo extraordinariamente bien, es muy responsable, tiene una alta capacidad de responsabilidad y de concentración, y por eso es que muchas veces se les aprecia tanto, ¿no? Pues bueno, yo creo que por el vídeo de hoy se ha hablado bastante. El NTJ, una personalidad también, como está sana, bastante necesaria, ¿no? Y como siempre digo, dejad like, compartir, comentar todas las dudas que tengáis, ¿no? Y como siempre dejaré por la descripción todo tipo de links relevantes y todo tipo de información que pueda hacer más llevadera esta teoría. Y a mí no me queda nada más que daros las gracias, mandar un saludito y ya nos veremos en próximos vídeos. Hasta la próxima.